Pues es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, querido, primero muchas felicidades de tu cumple. Muchas gracias. Y muchas disculpas que no estuve presente a nuestra cita de todos los jueves en estas últimas semanas, pero es que anduve perdido, más bien encontrado por Italia y andaba con todos los parámetros alrevesados. No, y bien preocupado por lo de aquí, ¿no? Allá. Muy preocupado. Sí. Bueno, pero cuando volví me encontré que estaba a todo lo que daba la discusión sobre la reforma judicial. Y en medio de ese barullo, muy interesante y muy importante discusión, no quiero disminuirla en lo más mínimo, pues me encontré con un apunte de sensatez y de realismo político en tu columna que me he dedicado a tratar de expandir y de compartir con mis lectores desde que empecé a escribir otra vez en el diario después del viaje. Y es este punto que hiciste, Joaquín, de que claro que es importante la discusión de la reforma judicial, pero el verdadero problema que tenemos es el de la sobrerepresentación en el Congreso, porque de eso va a depender si se pueden ganar la reforma judicial por parte del oficialismo o no. Y decías, pues esto parece otra de esas cortinas de humo de las que es tan experto el presidente, de ponernos a discutir una cosa importante, pero que no es el centro del momento político. Y apuntabas, y creo que con razón, que el centro es la sobrerepresentación. Es decir, el hecho de que con haber ganado en las votos o en las urnas los partidos del oficialismo el 54% o el 56%, según se hagan las cuentas finales, quieren tener el 74% en la Cámara de Diputados. Y así lo anunció la secretaria de Gobernación. Bueno, pues no pueden tenerlos a menos que se salten por completo lo que dice la Constitución, que dice que nadie puede tener una sobrerepresentación respecto de sus votos en el Congreso mayor del 8%. Lo que están planteando, lo que planteó la secretaria de Gobernación, es una sobrerepresentación de entre 16 y 22%. Es decir, es una violación al espíritu elemental que rige la sobrerepresentación en la Constitución. Y esto quiere decir, el análisis es muy complicado, está lleno de enredos jurídicos esta pretensión, muy difíciles de explicar y de entender, pero el hecho neto resultante es que deja de ser cierto lo que dice la Constitución, de que un voto, un ciudadano vale un voto. Con estas maniobras para obtener esa sobrerepresentación que les tiene que asignar el INE y el Tribunal Electoral a la mayoría ganadora, lo que sucede en la realidad es que los votos no valen iguales. Un voto por Morena vale más que un voto por el PAN. Y un voto por el PT vale muchísimo más que un voto por Morena. Para tener una diputación, si eres del PT con esta sobrerepresentación, pues te basta con 66,000 votos. Te bastaría con 66,000 votos. Para obtener una del PAN necesitas 238,000 votos. Es decir, un voto por el oficialismo vale más que un voto por la oposición. Si se completara esta sobrerepresentación, entonces el gobierno tendría mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y muy cerquita en la de senadores para ahora sí, en septiembre, mandar todas las leyes que el presidente ha planteado desde febrero, o por lo menos algunas de ellas, y ganar sin necesidad de negociar con las otras fuerzas políticas el triunfo o la implantación de esas leyes. Pero la pieza que falta, Joaquín, es la que tú decías. A ver, mientras el asunto de la sobrerepresentación no esté resuelto,
es un poco ocioso discutir si vamos o no vamos a aprobar las otras leyes, en particular la reforma judicial, porque si no hay esta sobrerepresentación que pretende el gobierno, simplemente esas leyes no se van a aprobar, no van a tener la mayoría calificada, es decir, 2/3 que necesitan en el Congreso. Y un poco me parece a mí que tendríamos que volver a poner en el centro de la discusión lo que es la pieza política clave, que es este tema de la sobrerepresentación, yo creo que ilegal y sobre todo abusiva y sobre todo trascendental políticamente e históricamente hablando, porque aquí no estamos hablando solo, cuando hablamos de esta sobrerepresentación que pretende el gobierno, de un gobierno más poderoso, sino que estamos hablando de un gobierno que va a poder cambiar el régimen político en que estamos y va a poderlo volver un régimen de absolutismo presidencial, como le acabo de oír a calificar el asunto a Diego Valadez, como yo mismo escribí en alguna nota sobre esto. Es un asunto de cambio de régimen, no es un asunto de cambio de gobierno. ¿Dependiendo de qué? Pues de esta pieza que tú, con sentido periodístico y con sentido de realidad, simplemente dijiste, miren, discutamos todo lo que queramos, pero volvamos a lo que es la pieza fundamental, que está en camino, porque no está decidido. Falta que el INE, falta que se terminen todas las impugnaciones, falta que el INE el 23 de agosto asigne las curules y falta que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide o no valide la asignación hecha por el INE. De modo que falta lo mero principal, Joaquín. Así es, y el dato que me daba ahora Emilio Suárez, representante del PRI en el INE, un especialista en el tema electoral. ¿Ah? A ver, el régimen con 55% de los votos en el Congreso va a tener 375 diputados. O sea, con el 55% va a tener el 75%. O sea, sus votos valen más. Sí, y la oposición con el 45% de los votos va a tener 125. Ahora, en un cálculo que está en camino, que está haciendo Ciro Murayama, no lo quiero dar como un hecho, pero sí el rumbo de la cifra. El traslado de poder que significaría darle por parte del INE y por parte del tribunal al oficialismo esta sobrerepresentación, Joaquín, querría decir como que les están trasladando o regalando tanto como 7 millones de votos que no obtuvieron en las urnas. Por donde lo veas, es un abuso, es una ilegalidad y es un riesgo enorme, porque aquí, otra vez, insisto, no estamos hablando solo de si vamos a tener un gobierno muy poderoso, sino estamos hablando de si este gobierno va a poder hacer el cambio de régimen hacia el absolutismo presidencial, pues que está escrito, dicho, puesto ya en las leyes que el presidente López Obrador puso en juego el 5 de febrero, y después la candidata entonces, hoy la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumió como parte de su compromiso de gobierno. Así que es un momento histórico y está en manos de 16 personas, 11 consejeros electorales del INE y 5 magistrados del Tribunal Electoral. ¿Con 3 tienes? Con 3 tiene en el Tribunal Electoral y con 6 tiene en el INE. En fin, pues lo veremos muy pronto. Héctor, muchas gracias y felicidades otra vez. Feliz cumple. Un fuerte abrazo, Joaquín. El doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves.